empezar con esto. El libro, ¿no? Bien, sí, ya ven esta pantalla, jóvenes. Por ahí alguien que me confirme. Sí, profesor. ¿Sí? Sí, Muy bien. yo sí. Muy bien. Este material pues ya lo tengo, ahora sí que va a quedar ahorita lo vamos a en grabación. Ya está activado, ¿verdad? Bueno, entonces este material va a quedar esta sesión más bien va a quedar grabada, para que este material pues ya les va a quedar, lo van a tener en el video del que se está generando ahorita con la grabación. Aparte de que si ustedes lo están grabando, pues no hay ningún problema, para que así también lo tengan más inmediatamente. Muy bien. Entonces aquí, bien. Entonces ya ustedes ven esta pantalla, ven pues que es la materia de diapositivas del curso de análisis vectorial. Pues por ahí les he ido elaborando y como un soporte para lo que es la materia esta de análisis vectorial y tengan un material también agregado. Como por ejemplo, vean allí tenemos el curso. ¿Qué unidades? Pues la 1 que creo que ya se comentó un poco, pero lo volvemos a comentar. Tenemos en la unidad de 1 las funciones escalares de varias variables. Entre ellas está la definición de una función de varias variables, el dominio, el rango de funciones de varias variables y sus gráficas, que por ahí ya se había ilustrado alguna. Bien, perdón, en la unidad 2 ya vamos a entrar en lo que son las derivadas de funciones de varias variables. Vamos a recordar un poquito las parciales, el diferencial, el incremento, recordar un poco la regla de la cadena y los máximos y mínimos, que aquí se llaman valores extremos. Quizá sea un tema un poquito nuevo, pero lo demás es un poco de lo que ya vieron en cálculo integral básico, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de varias variables, esa es la diferencia. Bien, entonces todo lo que ustedes ya saben les va a ser muy útil para avanzar o entender perfectamente este curso. Y así vamos a irnos a la unidad 3, que ya tal vez hablemos o sea un poquito nuevo, ya los campos vectoriales, su definición e interpretación física de estos campos, el concepto de divergencia de un campo vectorial y el rotacional, que es lo que vamos a abordar en esta unidad 3. En la 4 pues ya se define, a lo mejor sí, tal vez lo han visto, pero un poco breve. Vamos a ampliar un poquito aquí en la unidad 4, definición e interpretar las integrales múltiples, en donde vemos pues las dobles para calcular áreas planas, el centro de masa, y luego pasamos a la integral triple, calcular volúmenes, que no nos va a quedar solo en volúmenes, ¿sí? Sino ahí están los momentos de inercia, los centroides, etcétera. La integración doble, pero ya pasarlo en coordenadas polares, que estas vamos a ver sus ventajas que ofrece para simplificar los procesos de cálculo. Y por último, otra vez la integral triple, pero en coordenadas cilíndricas y esféricas, las ventajas que nos ofrecen estas dos para también la solución de problemas que en coordenadas rectangulares pudieran ser muy complejas. Y por último tenemos la unidad 5, que se refiere a la integral de línea. Si ya vieron algo de eso, pero tal vez muy básico. Aquí ya lo vamos a ampliar y sobre todo su utilidad. Vamos a ver el teorema de Green, que también es una simplificación del tema anterior. Luego, cómo calcular las integrales de superficie y su utilidad que tiene. El teorema de la divergencia de Gauss y el de Stokes. Estos pues, son sumamente muy simplificadores en los procesos de solución de cualquier problema, ayudan mucho esos teoremas, razón por las que están incluidos. Pero ya en su momento hablaremos ampliamente de ello. Bien, introducción, pues el éxito del cálculo depende en gran medida de las matemáticas que
que preceden a este cálculo. Pues hay que tener un poquito de cálculo, el diferencial integral, dominar un poco el álgebra o un buen tanto la geometría analítica, porque aquí todo esto se mezcla para sacar un conocimiento nuevo, funciones de trigonometría. Entonces, por eso se recomienda que den un repaso a estos temas que ya acabo de mencionar, para que así entonces tengan toda la certeza y se les facilite llevar el curso. Pues este material consiste, pues, como les decía, guiar un poco al estudiante a través de la relación de los vínculos entre modelos matemáticos, gráficos, principios y teoremas. Es el uso, en este caso, es lo que se mezcla. Bien, tenemos como primera parte del curso funciones. Entonces, ¿qué es una función? Bueno, de una manera muy sintetizada podemos decir que se define como, por un lado, como un conjunto de pares ordenados con la propiedad de que todo valor x únicamente determina y, o bien del lado derecho, una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto de exactamente un elemento llamado f de x, de un conjunto E. Entonces, por ahí se habla de dominio y rango, etcétera, ¿no? De dónde se van generando estas funciones. Y cuidado con esto, dice, una función es una relación, pero una relación puede que no sea función. Entonces, ahí nos podemos confundir si no tenemos perfectamente comprendido qué es una función. Bueno, en ese momento lo vamos a ir ampliando. Las formas de representar una función. Bien, lo podemos hacer mediante una descripción verbalmente, con palabras, lo voy definiendo y si con eso es suficiente, pues adelante. Lo podemos hacer de manera numérica. Después puedo generar una tabla relacionando datos y que estén relacionados unos con otros. Y eso también es una función. Algebraicamente, cuando ya contamos o podemos llevar o desarrollar una fórmula, que al cambiar una variable cambian los valores o las demás variables, etc. Y también visualmente, o sea, muchas veces no tenemos toda la información suficiente para poder predecir o decir qué está pasando en una función. Por ejemplo, si fuera un máximo, un mínimo, etc. Muchas veces la gráfica o más bien la tabla no me puede dar el dato, la descripción menos, o una fórmula. Entonces, por eso aquí se trabaja de manera también gráfica, porque al observar y analizar gráficas podemos decir lo que está pasando en la función. Bueno, en su momento también se va a ir trabajando al usar los programas graficadores, y ahí vamos a obtener mucha información que de manera, digamos, analítica sería imposible. Bien, ejemplos. Tenemos el primero. Por ejemplo, aquí el crecimiento de una población va a depender del tiempo. Se puede describir usando, en este caso, la misma función en 4 formas, como ya se dijo. O sea, por ejemplo, verbalmente decimos que la población es función del tiempo. O sea, a mayor tiempo, generalmente una ciudad o una población crece. Aunque puede suceder a veces lo contrario, ¿no? La población emigra, etcétera, y va disminuyendo. Pero en general crece. Entre más años tiene una población, más crece. Entonces es una descripción. O una tabla que representa numéricamente a la función que determina el cambio de la población con respecto al tiempo. Y tenemos esta tablita a la vista, que años de 1900, desde 1900 al 2000. Bueno, ahí vamos viendo cómo va variando la población, va creciendo, 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 hasta en el año 2000. Empieza con 10.000 y termina con 143.000. Entonces, a través de esos 100 años, estamos viendo, 900 al 2000, pues creció esta cantidad de la población. Bien, esto me está diciendo, o podemos ir más o menos
leyendo las cantidades, viendo entre 1910 a 20, entre el 30 al 40, si hubo crecimientos. Bueno, allí nada más sería de manera numérica. Pero si lo quiero ver, entonces generamos ya esos datos y le damos forma de gráfica. De tal manera que aquí tenemos entonces la población y el tiempo. ¿Verdad? A mayor tiempo, como ya se vio, creció. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El modelo matemático lo que hace es un ajuste, ¿verdad? Es un ajuste en el que cada puntito que tenemos aquí, vemos que la mayoría no está sobre la curva, muy pocos tocan la curva, pero quiere decir que esta curva ya está ajustada, de tal manera que ahora sí, si en la tabla yo necesitaba datos, necesariamente población, o sea, llevar un registro, aquí ya lo puedo deducir. Por ejemplo, entre 1950 y 1960, subiendo esta línea, y me voy hacia este lado, y ya si tengo una escala entre estas dos, ya puedo predecir que entre 1960 al 70, qué población es la que pudo haber, que no lo tengo en el dato preciso, pero puedo predecir a través de esta gráfica. Entonces, por eso nos ayuda mucho en la ingeniería graficar cualquier función, ¿verdad? Y eso me permite. La otra, vamos a suponer que voy a hacer un proyecto de agua potable y me lo hubieran pedido en el año 2000, pero de 2000 en adelante yo ya no tengo información. ¿Qué puedo hacer? A través de esta gráfica proyectarla, porque ya trae una tendencia y se va con el tiempo. Vamos a suponer que, por ejemplo, aquí ya fuera el 2030. Entonces, con esa proyección yo puedo decir, la población en el 2030 va a ser arriba de 200,000, y con eso voy a calcular ese proyecto. Entonces, son maneras, herramientas que el ingeniero tiene que utilizar para poder desarrollar y construir sus proyectos con un futuro. Bien, también lo podemos hacer a través de definiciones algebraicas, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la gráfica anterior vimos que no todo era una recta. Por ejemplo, aquí hacia atrás vemos que hay una curva, entonces cuya función es esta. Y de aquí en adelante ya tuvo una tendencia de recta. Entonces lo estamos combinando las funciones. Entonces, por ejemplo, aquí de 1900 a 1940 hay una etapa de crecimiento. Y de 1940 al 2000 ya tenemos aquí una función. Bueno, aquí lo que me faltó fue la función que tenemos, que es una parábola, ¿verdad? Lo podemos traer de la tablita y ya le ponemos aquí, que es otra función algebraica. Bien, por allí inclusive hay una tarea que ya sin duda ya vieron, donde se está pidiendo el dominio y rango de algunas funciones, o bien calcularle cuánto vale la función en un determinado valor o punto, según el tipo de problema que estemos analizando. Bien, definición. Si f es una función de dos variables con dominio d, entonces la gráfica de f es el conjunto de todos los puntos x, y, z en R3. Es decir, tal que z depende de x, ¿sí? De x y x y y están en este dominio. Es decir, aquí, por ejemplo, todo esto que vemos aquí es el dominio. Cualquier punto, x, y aquí vemos que z siempre está en el dominio, es vale ser, en este caso. Ahora, al subir este valor, un determinado valor, según de la función que estemos dando, va a tener un valor z. Entonces aquí generamos un punto. Si muevo XY, tendré otro punto. Si muevo XY, tengo otro punto. De tal manera que al juntar todos estos puntos me dan esta superficie. Como dice aquí, XY y FXY, quiere decir que Z es esto que tengo aquí,
y x, y son los valores donde estamos, del dominio donde estamos ubicando ese punto. Entonces, por eso aquí se genera una superficie, la superficie S de la función, a través de ese dominio, que son, ahora sí, las funciones que estamos generando. Bien, allí tenemos, así como en la gráfica de una función de una variable, la curva C con ecuación y de f de x, la gráfica de una función de dos variables genera esta curva S. Y ya ahí se puede ver lo que dije aquí. Gráficas. Por ejemplo, esta es la función. Si esta función lo metemos a un programa graficador, pues ya una vez que lo hemos trabajado bien y definido bien sus intervalos, entonces nos va a dar una gráfica como esta, ¿no? Esta es la gráfica de esta función. Aquí, por ejemplo, vemos que el programa aquí me da una vista. Aquí, al girar y todas las opciones que ustedes van a encontrar, entonces se pueden girar las gráficas y poder decir estas partes internas, cómo se ven desde una imagen, ¿verdad? Lo que decía, las imágenes son muy importantes. Aquí, por ejemplo, cambiamos la función, obviamente la forma. Esto es como una especie de montañas, ¿verdad? Y esta es su función, que una vez bien definida y trabajada nos va a dar gráficas como esta. Y aquí cambiamos la función y tenemos otra, donde vemos que tenemos un pico, pero habría que ver si alguna vez ese pico toca el eje Z o bien está nada más en las cercanías. Pues tenemos que aproximar muchos valores y decir, bueno, sí, alguna vez toca, o bien tiene una tendencia infinita y que nunca va a tocar el eje Z. Mientras que aquí a los alrededores nos va dando áreas o formas así con curvas de nivel, en fin. Entonces, para eso usamos una herramienta muy eficaz que son los programas como son el GeoGebra, que tal vez ya conocen, el Waveplot y algunos otros que por ahí ustedes conocen. Bien, ahí nos concluyó esta parte de lo que son las gráficas de funciones, lo que es el capítulo 1. Entonces aquí estamos para pasarme la... Estamos. Y bien, esa era una parte de lo que era la unidad 1. Nos vamos a ir ahora. Vamos a ir. Nos vamos en oscuro de unidad. Okay. Ya está. Bueno, hemos cambiado entonces las imágenes. Aquí ahora nos vamos a referir un tanto a las curvas de nivel, ¿sí? Que son ahora sí una herramienta muy importante, sobre todo para la ingeniería, la topografía, en la meteorología y otras áreas en las que podemos participar. Entonces tenemos las curvas de nivel, vemos pues allí una representación. Definir una curva. Las curvas de nivel de una función f de dos variables son las curvas cuyas ecuaciones tienen este modelo matemático, donde k es una constante, ¿sí? Obviamente en el rango de f. Entonces, por ejemplo, se puede ver en esta figura que tenemos aquí la relación que hay entre las curvas de nivel y las curvas de nivel de la función f en dos variables. En este caso, cualquier x y y que movamos aquí nos va a dar un punto hacia arriba. Un punto que lo conocemos como z, que durante toda las curvas de nivel son estas. Aquí quiere decir que estoy en la curva de nivel que le llamamos 40. Si esto yo lo subo, ¿sí? Entonces me está dando un valor así como este, ¿verdad? Pero si caminamos durante toda esta curva,
ni subimos ni bajamos. Por eso se le llama K, que es una constante. Si cambio ahora el valor de Z, por ejemplo, nos vamos a la curva de 30. Bien, subimos un punto y ya estamos por acá. Pero ahora estamos a otra. Entonces todo esto es lo que conocemos como curvas de nivel, que es lo que ustedes van a hacer o van a hacer, por ejemplo, en topografía, si logran hacer estas prácticas, ¿verdad? Y entonces nos va dando la forma que tiene el terreno en la realidad. Y esto sería como hacerlo ya en relieve. ¿Cómo sería, por ejemplo, un terreno? Si tiene estas curvas de nivel, si por ejemplo aquí voy a hacer un corte, vamos a poner que aquí va a pasar una carretera, entonces tengo que hacer a lo mejor un corte así, en fin, y eso me va a permitir, por ejemplo, calcular volúmenes, el trazo de la carretera, etcétera. Ahora, si se dibujan las curvas de nivel de una función y se representa como elevaciones de la superficie a una altura indicada, entonces esto puede formarse mediante una imagen de la gráfica, o sea, esto que tenemos aquí. Bien, continúo. Aquí, por ejemplo, ya vemos un plano topográfico, que es lo que más vamos a trabajar, o trabajan el ingeniero civil. Un ejemplo común son las curvas de nivel o son los mapas topográficos de regiones montañosas, como por ejemplo este mapa. Vemos que las curvas de nivel de elevación son constantes por arriba del nivel del mar. Por ejemplo, aquí nos dicen, esta es la 500 pies sobre el nivel del mar. Mi referencia es el nivel del mar, ¿sí? Si se camina por alguna de esas curvas de nivel, nunca se asciende ni se deja ni se baja. Por ejemplo, vamos a suponer que agarro esta curva de nivel a 5500. Empiezo aquí, y voy, y vamos caminando en ella, vamos aquí, y volvemos a regresar en el mismo punto. Nunca bajé, nunca subí, lo que dice aquí la nota. Obviamente que todos estos puntos es precisamente lo que ustedes van a hacer, por ejemplo, en un levantamiento topográfico, ya sea, pues sí están las famosas, digamos, estaciones totales, pero otras, a través de, ahora sí, de nivel y todo eso, y trazo, ustedes van a ir generando los puntos que van a generar esta curva, ¿verdad? Muy bien. Entonces la superficie tiene pendiente abrupta donde las curvas de nivel están muy cercanas entre sí. Es más plana donde las curvas se separan. Por ejemplo, entre la curva esta que tengo aquí y esta hay mucha separación, quiere decir que este es un terreno muy o bastante plano. Pero si nos vamos, por ejemplo, en esta parte, las curvas de nivel están sumamente pegaditas. Quiere decir que en una distancia muy corta estoy bajando mucho, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí está la 5000, si empezamos en las 5500. Entonces, por ejemplo, aquí está de entre las 5500 y las 5000, en un tramo muy pequeñito bajé mucho. Entonces la pendiente es muy fuerte. Pero luego ya de aquí en adelante vemos que se van abriendo las curvas. Quiere decir que es un terreno un poco más plano. Y así podemos ir identificando zonas que eso nos va a decir, bueno, por ejemplo, voy a trazar un camino. Pues no me voy a meter por acá. A lo mejor, si yo puedo moverlo, a lo mejor lo voy a mover donde esté más plano, ¿verdad? Para eso me sirve entonces esta información. También las curvas de nivel nos sirven, en este caso, lo que se llaman isotermas, que son curvas de nivel con la misma temperatura. Entonces aquí nos va dando una función de temperatura. Entonces las curvas las llamamos pues las isotermas y podemos, de acuerdo a los colores y todo, decir dónde hay más calor, dónde hay menos, ubicando, obviamente, a través de curvas. Entonces también es otra de las grandes utilidades que tiene la meteorología, las curvas de nivel, o sea, en este caso isotermas, en lugar de curvas de nivel. Bien, también esto pues tiene una historia, donde cómo se pueden ir utilizando las curvas.
Por ejemplo, en el año de 1928, Charles Cobb y Paul Douglas publicaron un estudio en el cual modelaban el crecimiento de la economía estadounidense. Tomaron un periodo de 1899 al 22, que es lo que tiene aquí esta tablita. Bien, consideraron un punto de vista simplificado de la economía en el cual la producción está determinada por la cantidad de mano de obra relacionada y con la cantidad de capital invertido. Mano de obra y capital son, digamos, forman una función. A más, quiere decir que a más inversión, pues voy a generar más cantidad de mano de obra. Bien, aunque hay muchos otros factores que afectan el rendimiento económico, su modelo resultó ser notablemente exacto. Entonces, generaron esto, así como les decía, toda la historia, cómo se fue comportando la economía. Entonces, aquí, por ejemplo, P es la producción, la L es la cantidad de mano de obra y la K pues, es la cantidad de capital invertido. Entonces, aquí estamos hablando de tres variables. Aquí va cómo fue variando entre 1899 y 1913, vemos que ha habido un crecimiento. Bien, pero esto no me dice mucho, más que de manera puntual. Entonces dicen, bueno, generemos una curva, una función analítica que me haga, que se ajuste a esta información, y entonces hicieron análisis hasta que lleguen a esta función que tenemos aquí a la vista. Bien, ¿para qué me puede servir eso? Bueno, encontraron, o sea, cómo calibraron su modelo. Entonces dicen que P depende de L y K, ya vimos ahí de qué se trata, y al final encontraron estos factores, ¿sí? Estos, que por ejemplo, bueno, podemos ver relacionado con los ejercicios, que si al usar este modelo para la función de la ecuación 2 que tienen allí, para cualquier producción en los años 1910 y 20, encontraron, por ejemplo, estamos hablando de 1910. 1910 hay un valor de aproximadamente de 161.9, que es, mientras que son muy cercanos a los que encontramos los reales. ¿Quiénes son? Estos son los de la tabla. Entonces, 159 con 161 son sumamente cercanos, muy, muy acertada la función. Y para el siguiente año, que fue el 1920, encontraron que P varió, o sea, de 231 a 235.8. Entonces, entre estos dos valores hay una gran semejanza. Entonces, la función de producción se usó posteriormente en muchos otros campos, que van desde compañías individuales, individuales a cuestiones económicas globales. A este modelo se le conoce como la función de producción de Cobb-Douglas. Pues en honor a su nombre, sí, aquí tenemos las variables, su dominio, podemos ver, en este caso de L y K, y donde L tendría que ser mayor y K también mayor, porque un valor negativo pues es como decir dejar de producir o algo que no tendría sentido, ¿verdad? Y por eso es una condicionante de esta función. Luego nos seguimos, pero luego ahí teníamos la tabla, teníamos la función. Entonces, mediante una computadora trazan esta gráfica de esa función, la misma que con los factores que tienen de Cobb-Douglas, y entonces la computadora genera una una gráfica como esta. Entonces, en esta figura se muestra la gráfica de P para valores de la mano de obra L y K, que está entre 0 y, por ejemplo, 300. O sea, aquí le dieron un rango, ¿verdad? Para que 0 a 300 en la dirección de L y 0 a 300 acá. Y ya con eso se tenía que delimitar, y ya para que pudiera reconocer valores la computadora. Y bien, entonces generó aquí un comportamiento
Por ejemplo, si a mí me interesa, en lugar de 100 de L, me interesa un valor, por ejemplo, 120, por ejemplo, no sé, es cuestión de darle aquí los valores a esto. Por ejemplo, me voy aquí, subo y me está mandando a un valor de, por ejemplo, aquí, donde voy a cortar, o sea, aquí se cortan aquí, entonces esto me está llevando a una altura, ¿verdad? Este punto me lleva aquí y ya puedo saber la P y no necesariamente entre estos intervalos que tenemos aquí. Entonces me está generando una información muy importante, que a lo mejor de otra manera, si lo quiero obtener de una manera muy rápida, pues nada más hago el cruce y ya, así como lo veíamos aquí, cuánto es el valor de P. Entonces ha sido uno de los ejemplos de funciones, en este caso, de dos variables para generar una tercera dato, ¿sí? El Z que se hablaba hace un momento. Las curvas de nivel, nuevamente. Un mapa de curva de nivel, por ejemplo. Si ya dispongo de las curvas de nivel, o generé ya un mapa como este, donde vemos que aquí hay esta curva, tiene la misma altura con esta. Pero de aquí sube a 60, a 70, a 80, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo quiero saber, no necesariamente un punto que esté sobre la misma curva, sino en otra. Por ejemplo, en el punto 1, 3, quiere decir que es 1 en X y 3 en el Y. Entonces aquí va, subo, y aquí está el puntito. Agarro una escala más o menos entre el valor de 80 y 70, ¿sí? Y más o menos, aquí dice que es un valor aproximado de 73. O sea que aquí hay una curva de nivel que pudiera irse por el 73, obviamente que hay que... Entonces son puntos que podemos ir identificando más o menos, sin ir al sitio, es decir, bueno, esta es la curva de nivel, pero entre este y este hay un punto, más o menos qué elevación tiene. Bueno, tomo aquí una escala y digo, bueno, si es de 10, mido 10 unidades y puedo decir, bueno, por acá tiene un valor, por ejemplo, de 75. Y así podemos ir nosotros ubicando puntos, sin ir, obviamente, al sitio. Entonces, para eso tiene mucha utilidad las curvas de nivel que ya podemos generar. Por ejemplo, para el punto 4, 5. Entonces, 4 y 5, estamos aquí en este punto. Nos da aproximadamente un valor de 56. ¿Por qué? Porque esta es 60, esta es la 50, ¿verdad? Entonces estamos, por ejemplo, por acá, está la 50, y aquí estamos en este punto. Entonces aquí este es un poquito más grande que este tramo. Entonces por eso se le está dando un valor de aproximadamente 56. Bien. Utilidades. Bien. ¿Cómo se generan las curvas de nivel? O sea, por ejemplo, aquí vemos pues una función que es 6x menos 3x menos 2y. Bien. Entonces, f de x, que es z, depende de qué valor de x y qué valor de y. Entonces me dicen, bueno, para una altura que sea menos 6, entonces, otra para 0, para 2, etcétera. Vamos una por una. Entonces, por ejemplo, la curva 6 menos 3x menos 2y es igual a k. Tomo el primer valor, por ejemplo, 6, el 6, ¿sí? Entonces 3x, aquí simplificamos, 6x, 3x más 2y, 6, pero aquí sería k menos 6, que es el que estamos tomando. De tal manera que esto lo igualamos a 0, es decir, para que podamos resolver. Y entonces al resolver esta función, observamos que nos va a generar unas curvas de nivel que tienen una pendiente de menos 3 medios, ¿sí?
Entonces estas cuatro curvas son las que estamos representando aquí. Para acá igual a 6, para acá igual a 0, para acá igual a menos 6, y acá hasta 2. Entonces, como aquí vemos que no hay valores elevados al cuadrado, se trata de rectas, ¿verdad? Que están en un plano, pero que me generan altura. Aquí nos vamos de 0, nos vamos hacia abajo, y de 0 nos vamos hacia arriba. Entonces aquí le podemos hacer un perfil, pero bueno, desafortunadamente ahorita pues, no tenemos un pizarrón a la vista en este momento para poder trazar esto. Pero luego vamos a irlo trabajando en pizarrón también. Y así entonces, todas las ecuaciones, la ecuación se está trabajando con curvas de nivel con distintos valores, ¿verdad? Y nos genera esta gráfica. Bien. Esto, digamos, lo que acaban de ver es esto. Esto de aquí era la función, ¿sí? 6x menos 3x menos 2y menos, esta es la función. Es decir, cuando yo le doy un valor, en este caso es z, ¿sí? Entonces, si yo le doy un valor de 0, que sería esta elevación, entonces lo que yo estoy generando, lo que tenemos allí, esta 6 menos 3x menos 2y, es lo que tengo aquí, es un conjunto de rectas, como se vio hace un momento. Hace un momento vimos estas, ¿sí? Estas eran, ¿verdad? Que tienen elevaciones diferentes. Entonces, ahorita ya lo estamos llevando. Estas, acuérdense que aquí se dibujaban las curvas de nivel. Aquí estaríamos trazando estas rectas, aquí a lo largo de este plano. Y cada una de ellas me va a dar una altura, ¿sí? Las Ks diferentes. Muy bien. ¿Cómo generamos esta gráfica? Dominio, y aquí ya sería la función. Pues en primer lugar, por ejemplo, vemos que tengo 6 menos 3x menos 2y. Lo que podemos hacer, por ejemplo, para poderlo trazar, localizamos, por ejemplo, 3 puntos. Si x es igual a 0 y y es igual a 0, es decir, si aquí le doy 0 y aquí le doy 0, entonces quiere decir que z vale 6. Si ahora le doy x igual a 0 y z igual a 0, ya cambié una de las variables, resulta que y es igual a 3, ¿sí? Y entonces aquí ya tenemos x0, ¿sí? Y z0, resultó que y vale 3. Obviamente lo estoy sacando de esta función. Ahora, si y lo hago igual a 0 y z es igual a 0, resulta que x es igual a 2 de esta función, y obtenemos este punto 2, 0, 0, y ahí ya tenemos la gráfica de la función, con aquí sus curvas de nivel, y aquí serían los valores z, que es de esta superficie que podemos observar que está de color, digamos, azul. Es como una cubierta donde están pasando las curvas de nivel 1, por ejemplo, aquí la K igual a 0, K igual a 6, K igual a, no sé, los valores que nos fueron dando. Entonces aquí los podemos trazar. Y ya eso me da una imagen más completa de lo que es la gráfica de una función con sus curvas de nivel. Bien, generalmente usamos otras que tienen formas ya definidas. Por ejemplo, aquí esta ecuación, sabemos que x cuadrada más y cuadrada me va a generar la función de un círculo, ¿sí? Con radio 3, que es el que tenemos aquí. Entonces, para k igual a 0, 1, 2 y 3, se van calculando y tenemos igual aquí en la función, de tal manera que aquí saco del radical esta función, así como lo tenemos aquí, y vamos dándole valores. Entonces, aquí 9 menos 0 era la más, que tenemos aquí para cuando k igual a 0. Aquí, ponemos aquí y ya va a ser radio 3.
Si luego K le cambio 1, entonces aquí va a ser 9 menos 1, el radio va a ser raíz de 8, ¿verdad? Si luego cambio a 2, entonces va a ser 9 menos 2, sería raíz de 7, y así vamos generando entonces los círculos a los diferentes R's. Entonces, con los diferentes K's, alturas. Aquí están en nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces, la imagen, el cuerpo de esta función es esta que tengo aquí. Esta línea punteada es el nivel 0. Aquí, si trazáramos otra curva de nivel, lo estaríamos haciendo aquí. Si traigo, por ejemplo, esta, la del nivel 0, que es la más grandota. La otra lo traería aquí y sería un poco más chica. Y la última la traería aquí y hasta llegar a un punto que, por ejemplo, aquí, para que yo tenga el valor más grande de z, como observan, aquí este resta cuando el valor más grande de z va a ser cuando x y y sean igual a 0. De tal manera que ¿qué va a pasar? Que tengo raíz de 9. Entonces z puede valer hasta 3, ya no más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya ahí nos generaría signos negativos y lo cual ya nos traería dentro de las funciones reales. ¿Bien? Entonces ahí tenemos la... Bien, aquí igual podemos generar, aquí hay 4x más y cuadrada. Sus curvas de nivel son de estas que tenemos aquí, despejamos y se observa que finalmente nos da elipses. Al ir haciendo el proceso de simplificación, observamos que esta finalmente se resuelve una elipse, ¿verdad? Y que si los trazo, me generarían elipses, 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 dependiendo para un K siempre que sea mayor que 0, ¿verdad? Y aquí están los valores que tienen estas elipses, sus datos geométricos, que pudieran ser, luego esto lo voy trazando, y aquí está, digamos, la primera curva de nivel, la segunda, etcétera, y generaríamos un cuerpo así, como una superficie como esta, ¿verdad? Aquí está el eje Z, y vemos que las curvas de nivel se van cada vez abriendo, por eso aquí empiezan pequeñas y aquí terminan abiertas. Si ya le hacemos, aparte de las curvas de nivel, otras trazas como estas, trazas verticales, pues nos da una configuración todavía más visible, y entonces tenemos las trazas horizontales que son elipses y las trazas verticales que son parábolas, lo que ahorita dibujaba. Esto, si ustedes ven, es una parábola, ¿verdad? Y eso me da una imagen mucho más clara de la función. Aquí también una aplicación, trazar las curvas de nivel de Cobb-Lawrence, por ejemplo. Ya agarramos nada más las curvas de nivel. Entonces, por ejemplo, la figura anterior vemos, podemos agarrar la 100, la 140, bueno, eso. Y así tenemos en las curvas de nivel. Entonces, agarro la curva de nivel que tengo aquí, cuyos valores son los que aquí están en estos, entre estos sistemas de ejes coordenados, o sea, hay un plan. Pero entonces, aquí tenemos valores de la curva 100, la curva... quiere decir que aquí vamos subiendo los valores, van subiendo, 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 y así, para una, por ejemplo, 100, 200 y 200 aquí, lo cruzo y ya tengo un valor, ¿sí? Un valor que si fuera aquí, entonces está entre 140 y 180, quiere decir que aquí estaría como en 160. Entonces tengo un valor muy rápido, teniendo las curvas de nivel, ¿sí? Entonces, en ocasiones un mapa de curvas de nivel es muy útil, es más útil que una gráfica, como la anterior. Bien, y así vemos la utilidad. Bien, ya para cerrando esta parte, ¿cómo podemos encontrar diferentes formas de curvas de nivel? Si fuera topográfico aquí, veríamos de que si aquí son las curvas más bajas, aquí sería una especie de un cañón, ¿verdad? De acá para acá. Lo mismo estaría sucediendo en este sentido, en este también, perdón, o bien de aquí para acá. Entonces depende por dónde querramos conocer
el perfil de, por ejemplo, un terreno, así lo trazamos, y la ayuda de las curvas de nivel nos permiten conocer la configuración de cualquier terreno. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo, si estos son picos, puede ser que dos vayan hacia arriba y dos vayan, sean cimas estas, y a lo mejor dos que sean hondonadas, ¿verdad? Eso ya depende de la elevación o el número que tenga cada curva de nivel. Como pueden ver aquí la curva, estas son las curvas de nivel generadas de esta función. Lo podemos ver así, en esta perspectiva, como también podemos explorar de manera interna. Todos los programas tienen esa capacidad de poderlos girar y conocer más la función. Por ejemplo, aquí vean, esta es un poco rara, pero finalmente son la base de esta configuración, de esta función. Entonces aquí esta es la superficie generada con estas curvas de nivel, ¿verdad? Entonces ven que hay una gran variedad de formas, y que ya conforme vayamos trabajando el curso, vamos a ir encontrando esas formas, ¿verdad? Que quizá quererlo hacer de manera manual no sería imposible hacer esta gráfica, pero entonces acudimos a la herramienta tecnológica, teniendo pues programas y obviamente computadoras con la capacidad de hacerlo. Bien, funciones, ahora nada más hasta la tercera función, hasta la tercera dimensión, no. Las funciones pueden ser de mucho más variables. Por ejemplo, aquí ya depende de la f es en tres variables. ¿Sí? Por ejemplo, la temperatura que está, por ejemplo, en la Tierra, depende de la posición X y Y, pero también digamos, de las condiciones climáticas. Y eso me va a decir cuáles, digamos, las condiciones de la temperatura. Entonces aquí ya, por ejemplo, hay tres variables para dar un dato. Si fuera dibujado, quisiéramos dibujarlo, diríamos que es de la cuarta dimensión. Aquí, por ejemplo, depende de tres variables esta función. Entonces, no los podemos dibujar, pero sí los podemos calcular, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esta función que condiciona que z siempre deberá ser mayor. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un logaritmo. Entonces, si otros valores no pueden ser tomados bajo esa condición, bueno, muy bien. Aquí igual sería muy difícil imaginar una función de tres variables mediante su gráfico, ya que se localizaría un espacio de 4 dimensiones, lo que acababa de comentar. Entonces, no nos es posible dibujarlo, pero sí calcular. Por ejemplo, aquí hay en este caso, tenemos una función de tres variables, x, y, z. Ah, bien, la superficie de nivel son, entonces aquí nos va a generar, si le damos un valor k, que sea mayor que 0, esto forma una familia de esferas que ahorita con radio, dependiendo de este k, así van a ser las esferas. Aquí lo podemos ver inmediatamente. Entonces, una esfera grandota tiene otra menor, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Uno con radio 9, con radio 4, y así irán disminuyendo. En este caso hay tres variables para generar esta superficie, ¿verdad? Pero son casos un poquito especiales. A ver. Bien. Quiere decir entonces que podemos nosotros generalizar y no dejarlo como x1, 2 y 3 nada más, sino hasta xn. Por ejemplo, ustedes cuando ya estén construyendo algo así, puede ser que el precio, vamos a suponer, de un determinado elemento que lleva cemento, que lleva arena, que lleva grava, que lleva fierro, que lleva... Entonces estamos hablando de, no sé, 5 o 10 variables para si fuera, por ejemplo, a calcular el costo. Entonces quiere decir que allí estaríamos usando una función de más de 3 variables. Entonces sí lo puedo calcular, aunque dibujar, ¿no?
Bien, ahí concluye entonces nuestra, este elemento. Voy a salir nuevamente aquí, dejarlo aquí, y muy bien. Entonces nos vamos a regresar a nuestro, donde estamos en nuestro curso. A ver, ahí están ellos. Muy bien. ¿Aparezco o no aparezco? Creo. Está bien. Aquí regreso, ¿no? Estoy. Ah, sí. Muy bien. Bien, entonces este material era el que quería compartir el día de hoy con ustedes. En la tarde yo creo que ya está subido en uno de los espacios de la plataforma. Busquen en las URL o donde se suben documentos. Allí les voy a compartir este material. Y por el día de hoy, pues vamos a concluir con esto para que la siguiente clase ya empecemos a trabajar algunos ejercicios en pizarrón y sea un poquito más dinámico nuestro curso, y no sea, ahora sí, pura representación, de tal manera que así podamos interactuar un poco más, y sin duda, ahí, si hubieran dudas, también irlas, perdón, irlas solventando, ¿de acuerdo? Bien, pues por esta ocasión nos vamos a despedir. Que tengan una excelente tarde y a partir de este momento terminamos la sesión, ¿verdad? Nos vemos entonces el día miércoles nuevamente, ya trabajando también. Entonces, para todos, ¿sí? Adelante. Con respecto a una tarea que se entrega el día de hoy por parte de la segunda sesión, ¿está bien la fecha de entrega o la va a corregir? No, Porque me ha comentado que le iba a no, corregir. no, ahorita vamos a trabajar el día miércoles con algunas, ejemplos, aparte, entonces lo voy a mover la fecha, para que no Sí, esté ingeniero. ya muy apresurado, ¿verdad? Porque necesitamos un poquito de respaldo al respecto, y así ustedes la contesten bien, que no nada más el número, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a mover, si ya estaba para hoy, perdón, lo voy a mover para el día, voy a ver qué día nos conviene más, ¿de acuerdo? Sí, ingeniero, muchas gracias. Entonces, Yo tengo otra duda. las tareas que estén muy próximas las Lo voy a corregiría. mover, sí. Allí fue porque como hubo mucha variación que cuando iniciábamos y que no iniciábamos, entonces yo ya las tenía programadas. Pero ahorita ya lo estamos ordenando y voy a ir moviendo las fechas, ¿de acuerdo? Para Yo que ahí tengo no una se duda. vean. A ver, sí, digan. Sí, lo que pasa que en la unidad 2 las tareas ya son para el día, creo que miércoles y día sábado, más si no me equivoco, pero son de la unidad 2 y en la unidad uno marca que la tarea es para el 20 y para octubre. Ah, sí. Es que miren, allí lo que sucede es que yo subí un formato, como trabajé primero la materia de estática. Ah, sí. Esta yo la llené y fui dejando muchas tareas ya para casi cubriendo todo el curso. Entonces, si ustedes ven, eso no aplica para los cursos de cinemática, de análisis vectorial y de dinámica. ¿Sí? Aplica esas fechas nada más para los que están llevando estática conmigo. Entonces, por eso es esas diferencias. Yo los voy a ir ajustando. Ah, ok, ingeniero. Materia voy a ir ajustando las fechas de tal manera, porque si no ahorita ya hubiera pasado el tiempo, ya estuviera retrasada la tarea, ¿verdad? Sí, Entonces, ingeniero, si me permitiera usted un momento porque hay una tarea que creo que son para encontrar las reacciones, momentos en un sistema de 3D. Esa tarea sí creo que es de estática. Sí, Esa tarea, estática, pero todavía falta mucho para que lleguemos a ese tema. a ese tema, sí, porque Sí. ese ya es de Ya la como unidad por 2. octubre, Sí. ¿sí? O, si no tanto como octubre, pero a lo mejor finales de septiembre. ¿Ya? Ah, ok. Entonces, por eso, las fechas no le hagan así demasiado caso si alguien está llevando estática conmigo, ¿verdad?
estamos todavía en la parte, digamos, del capítulo 1. Entonces, las tareas van a irse modificando sus fechas, ¿de acuerdo? Se irían modificando las fechas en el Sí, transcurso sí, de las clases. del desarrollo de cada curso. Por ejemplo, Ok, de muchas cada gracias. tutorial lo voy a ajustar para que ustedes tengan la oportunidad de enviar su tarea, ¿de acuerdo? Ah, ya. Entonces, ingeniero, lo que es ahorita es, por ejemplo, hacer un resumen de lo que usted mandó como un apunte, creo. Ujú. Sí, eso sí En tu sería. caso, ¿me hablas de estática o de cuál materia? De análisis, porque es ¿De que en análisis? análisis aparece unos apuntes, que creo que es y con el Ah, libro de Ron Larson, creo, Cálculo 1 y sí, 2. sí. Pero Allí sí hay una tarea, pero creo que esa es la que ya aparecía con fecha muy, ya, Muy no próxima. sé si ya está, ¿sí? sí, muy próximo para el sábado, creo, ingeniero. Algo así. Pero bueno, lo voy a mover un poco porque todavía estamos tratando ese tema, ¿sí? Entonces estamos en la unidad de lo que es vamos a ver, actividades de aprendizaje debe ser. Y allí hay una tarea donde hay unos ejercicios, ¿verdad? Sí, ¿Verdad? Por ejemplo, aquí tarea de calificación simple directa. Resolver los siguientes ejercicios, reunir los resultados y a ver cómo. Y por ejemplo, aquí dice, lo siguiente es determinar si Z es función, pues calculan y dicen si es una función o no es función, ¿verdad? eso Eso es sí corresponde a su materia. es lo que corresponde al análisis vectorial, ¿sí? Eso es lo que, digamos, si ya lo pueden empezar a trabajar adelante, pero eso es lo que yo todavía voy a empezar en la próxima clase a resolver problemas de ese tipo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, si ustedes lo tienen a la vista, ya estoy en esa Ah, sí, sí, parte, ingeniero, sí, eso es lo ¿verdad? que le iba a preguntar. Esto que está aquí, por ejemplo, dice es calcular si eso no funciona. Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios por si tuviera alguna duda todavía. Y así, allí creo que son como 5 ejercicios. Luego la rúbrica, creo que allí, sí, ahí esa sí quedó. Son Todavía, diapositivas, ingeniero, ¿sí? creo. Allí van a ser diapositivas que se está pidiendo de la unidad 1. Y ya de allí ya quedó restringido. Bueno, hasta allí creo que vamos, ¿verdad? Con esa tarea, ¿verdad? Muy bien. Y, por ejemplo, miren, aquí van a encontrar bueno, aquí ya tienen más material, funciones de varias variables. Esto corresponde, sí, a análisis vectorial, funciones de varias variables, dominio de curvas de nivel, lo que hablamos hoy, gráfica de funciones en 3 dimensiones, y curvas de nivel, cálculo multivariable, creo que, no sé si ahí quedó tarea, no. Bueno, ahí hay nuevamente, bueno, son todas las ligas, ¿sí? Si dan clic aquí, los va a llevar inmediatamente a donde está la información, lo leen y obviamente sacan sus conclusiones. Aparte de lo que yo estoy exponiendo, les estoy enviando toda esta información para que ustedes lean. Por ejemplo, quieren saber funciones de varias variables. Quieren, igual aquí, quieren saber de dominio de funciones, aquí lo encuentran. Gráfica de funciones, aquí lo encuentran. Curvas de nivel, su cálculo, curvas de nivel, aquí también. Está referenciado a un autor. Y aquí otra vez curvas de nivel. Entonces todo esto que acabamos de ver hoy, ustedes lo van a ampliar entrando aquí en recursos digitales. ¿Sí ya lo vieron? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? ¿Me escuchan todavía? Sí, sí, que Ingeniero. sí, estamos Sí, 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 como le no nos escuchamos. vemos, ahora sí. A Es veces. que mi micrófono está activarse. No, no está abierto. A ver, déjame ver. Puede ser que esté cerrado pues no creo. No, cerrado. Ingeniero, Sí, está abierto. ingeniero, Sí, está disculpe, ¿quieres abierto. Sí. una pregunta? A ver, adelante. Quería preguntarle acerca de las clases grabadas. ¿Las va a subir o Sí, nos lo va a compartir por correo o algo sí, así?
Así es. Sí, yo al rato, por la tarde, yo creo, porque esto hay un proceso de que se sube y luego regresa y luego hay que subirlo a la plataforma. Sí, es cierto, les va a llegar a ustedes. ¿Lo ven? ¿Sí? Lo Ok, ven sí, ahí ingeniero, gracias. ¿sí? Ahí en la plataforma ahí va a encontrar donde dice algo así como URL, videos y todo, o donde estaba yo abriendo ahorita, aquí. Eso, ahí lo van a encontrar en recursos digitales. Ok, Pero ahorita ingeniero. en este momento no, sino en la tarde, ¿de acuerdo? Para que tengan todo este material y Sí, está bien, comentarios que yo ingeniero. haya hecho. Ok, muy bien. Pues entonces creo que con esto concluimos. Gracias. Y nos vemos en la siguiente clase. Bueno, hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta Hasta luego, Inge, gracias. luego, adiós.